La bala no emitió ningún sonido antes de matarlo. El coronel François Dubois, del 54 Regimiento de Infantería de Línea francés, estaba a 300 metros cuando la bala de plomo le atravesó el peto, las costillas y el corazón. Murió antes de que su cuerpo comprendiera lo sucedido. A su alrededor, 11 oficiales más cayeron en el mismo instante. 12 disparos, 12 bajas, desde una distancia que ni siquiera los mosquetes franceses podían alcanzar. El general Jean-Baptiste Lassalle bajó el catalejo con mano temblorosa. Acababa de presenciar lo imposible. Campesinos españoles, armados con armas de las que sus generales se habían burlado abiertamente 3 horas antes, mataban a soldados franceses con la precisión de verdugos. Era el 16 de abril de 1809 y el mito de la invencibilidad militar francesa estaba a punto de ahogarse en sangre española. Miguel Herrera tenía 23 años y le temblaban las manos. No de miedo, aunque Dios sabe que tenía motivos para tenerlo, sino del peso del fusil que le apretaba el hombro. El fusil Baker lo llamaban los británicos, los españoles le tenían otro nombre, la venganza. Miguel había sido pastor hacía 6 meses, guiando ovejas por las montañas de Galicia. Su mayor preocupación era si los lobos se llevarían un cordero antes de la primavera. Ahora se agazapaba tras un muro de piedra a las afueras de Villafranca del Bierzo, viendo a 8.000 soldados franceses marchar hacia su posición como una inundación azul y blanca que arrastraría todo lo que había conocido. Su unidad, el Cuerpo de Fusileros Español, contaba exactamente con 340 hombres. Las matemáticas eran sencillas. Los franceses tenían 23 soldados por cada español. La doctrina militar estándar decía que Miguel ya debería estar muerto. Pero Miguel no sostenía un mosquete estándar. 3 meses antes, Miguel no habría podido acertar ni a la puerta de un granero a 50 pasos. En su primer día de entrenamiento, disparó 17 tiros y falló todos. Su instructor, un veterano con cicatrices llamado Sargento Paulo Méndez, no le gritó. En cambio, Paulo se acercó, puso su mano curtida sobre el hombro de Miguel y le dijo algo que lo cambiaría todo. «Bien, no tienes malos hábitos que desaprender. Los franceses llevan 100 años disparando mosquetes de la misma manera. Te vamos a enseñar algo que nunca han visto». La diferencia estaba en el cañón. Los mosquetes franceses eran de ánima lisa. El interior del cañón era liso como el cristal, lo que significaba que la bala se deslizaba por el tubo como un borracho que se tambalea al volver a casa, girando de forma impredecible, volando a donde la física y la oración dictaban. Alcance efectivo, quizá 80 metros en un buen día. Precisión, pésima. La doctrina de la infantería francesa ni siquiera apuntaba. Apuntaban sus mosquetes en dirección al enemigo y disparaban en ráfagas masivas, con la esperanza de que el gran volumen de plomo impactara en algo. Era una guerra de probabilidades, un juego matemático donde se disparaban miles de tiros y se mataban cientos de hombres. El fusil Baker era diferente. Dentro de su cañón había 7 ranuras en espiral, el estriado, que sujetaban la bala y la hacían girar como una peonza, estabilizando su vuelo y convirtiendo una esfera tambaleante en un proyectil que volaba recto y certero. Alcance, 300 metros, casi 4 veces más lejos que un mosquete. Precisión, Miguel había aprendido a dar en un blanco del tamaño de un hombre a 200 metros 9 de cada 10 veces. Los franceses también tenían armas estriadas, pero sus generales las consideraban poco prácticas, demasiado lentas de cargar, demasiado caras de fabricar y demasiado complicadas para los soldados rasos. Los mariscales de Napoleón se rieron cuando los observadores británicos sugirieron que los fusiles podrían cambiar la guerra. Un general francés escribió en su diario: «Los fusiles son juguetes para cazadores y cobardes que temen el combate honesto. Prefiero 1000 hombres con mosquetes a 100 con fusiles cualquier día». Miguel estaba a punto de enseñarles el costo de la arrogancia. Los tambores de avance franceses resonaban por el valle como un trueno, un redoble rítmico diseñado para infundir miedo en los corazones enemigos, para anunciar que la mayor maquinaria militar de Europa se acercaba y que la resistencia era inútil. Los observaba a través de la niebla matutina del valle, fila tras fila de infantería en perfecta formación, caballería en los flancos, artillería posicionada en la cresta. Era hermoso, a la vez que terrible, este despliegue de precisión militar. No eran reclutas ni milicianos, eran veteranos de Austerlitz, de Jena, de Friedland. Habían derrotado a los ejércitos de Austria, Prusia y Rusia.
habían hecho arrodillar a emperadores y suplicar a reyes, y ahora marchaban a un grupo de granjeros y pastores españoles que tenían la audacia de interponerse en su camino. El capitán Alejandro Ruiz, comandante del Cuerpo de Fusileros español, tenía 41 años y había pasado 20 estudiando guerra. Había leído todos los tratados militares que pudo encontrar, desde los comentarios de César hasta los manuales tácticos de Federico el Grande. Había combatido en 3 campañas antes de esta guerra, siempre frustrado por las limitaciones de los mosquetes de ánima lisa. Siempre consciente de que debía haber una mejor manera. Cuando los británicos se ofrecieron a entrenar a las unidades españolas con sus fusiles Baker, Alejandro se ofreció voluntario de inmediato. Sus compañeros oficiales lo consideraron loco. ¿Para qué aprender a disparar cuando se puede aprender a maniobrar?, preguntaban. Las guerras se ganan con formaciones, no con puntería. Alejandro no estaba de acuerdo. Había visto demasiadas batallas donde hombres valientes morían por no acertar a lo que apuntaban, donde el coraje no significaba nada porque tu arma era inútil a distancias cortas. El fusil lo cambió todo. Significaba que una fuerza menor podía atacar desde posiciones que el enemigo creía seguras. Significaba que se podían matar oficiales, atacar a la artillería, sembrar el caos en las filas enemigas antes de que se acercaran lo suficiente para usar sus mosquetes. Significaba que la guerra podía ser quirúrgica en lugar de simplemente brutal. Pero la teoría era una cosa. La columna francesa que marchaba hacia él era la realidad. Alejandro alzó la voz, firme y serena a pesar del estruendo de los tambores y las probabilidades imposibles. Caballeros, tienen ante ustedes el mejor ejército que Europa ha producido. Se creen invencibles. En aproximadamente 4 minutos estarán a 300 metros. Les demostraremos que la invencibilidad es una ilusión y el orgullo un lujo que ya no pueden permitirse. Ya conocen sus objetivos. Primero los oficiales, segundo los tambores, tercero los portaestandartes. Que cada disparo cuente, que cada disparo sea un mensaje que llevarán al mismísimo Napoleón. La respiración de Miguel se hizo más lenta. Sus manos dejaron de temblar. Su rifle, su venganza, se sentía ahora como una extensión de su cuerpo. Meses de entrenamiento condensados en memoria muscular, cargar la pólvora, apisonar el taco, asentar la bala, amartillar a medias, preparar el gatillo, amartillar a fondo, respirar, apuntar, apretar. 30 segundos de disparo a disparo comparado con los 90 segundos de un mosquete estándar. 400 granos de pólvora tras una bala de calibre 6.25 que atravesaría a un hombre a distancias que los soldados franceses consideraban seguras. Las primeras filas de la columna francesa estaban ahora a 280 metros de distancia. Miguel podía ver rostros individuales, jóvenes de su edad, veteranos con canas en la barba, sargentos gritando órdenes, oficiales a caballo inspeccionando la posición española con expresiones que mezclaban desprecio y aburrimiento. Lo habían hecho tantas veces antes. Esperaban que los españoles dispararan una descarga irregular, fallaran la mayoría de sus disparos y luego se dispersaran y huyeran mientras los franceses cargaban. Eso era lo que siempre hacía la milicia española. Eso era lo que dictaba la lógica. Miguel tenía otros planes. La voz del capitán Ruiz rompió la tensión. Cuerpo, oficiales a la vista, alcance 280 metros, ajusten al viento, de izquierda a derecha, aproximadamente 5 nudos. 340 fusiles se alzaron al unísono, cada uno apuntando a un objetivo específico. No era fuego de área, no era fuego de salva. Un asesinato selectivo a distancia, como la doctrina francesa decía, era imposible. Miguel encontró su objetivo, un capitán a caballo gris, gesticulando con su espada, probablemente pronunciando algún discurso inspirador sobre la gloria francesa y la cobardía española. Miguel se adaptó al viento, guió ligeramente al objetivo para compensar el paso del caballo, exhaló a medias y lo mantuvo así. El gatillo de un fusil Baker era más pesado que el de un mosquete, 3 kilos de presión, diseñado para evitar disparos accidentales. Miguel apretó suave y firmemente, sin sacudidas, sin precipitarse. ¡Fuego! El valle estalló en 340 disparos perfectamente sincronizados.
Una columna de humo se elevaba desde la posición española, pero a través de ella Miguel vio a su objetivo tambalearse hacia atrás, el pecho del capitán enrojecido, la espada cayendo de sus dedos inertes, su caballo encabritado en pánico. A lo largo de la línea francesa, los oficiales cayeron, coroneles, mayores, capitanes, litientes. Cada hombre cuyo uniforme lo identificaba como líder, cada hombre cuya muerte sembraría la confusión en su unidad. Los tambores fueron los siguientes, 42 disparos que silenciaron el ritmo que coordinaba el movimiento francés. Sin tambores no se podían transmitir órdenes, sin oficiales no se podían dar órdenes. En 30 segundos de disparos, el cuerpo de fusileros español había decapitado la estructura de mando francesa. La columna francesa se tambaleó, literalmente se tambaleó, como un cuerpo al que le hubieran cercenado la columna. Los sargentos buscaban a los oficiales que no estaban allí, las compañías esperaban órdenes que nadie podía dar. El imparable impulso del avance francés simplemente se detuvo. Miguel ya estaba recargando, cargar pólvora, apisonar el taco, asentar la bala, medio amartillar, cebar, amartillar por completo. 28 segundos desde su primer disparo hasta que su fusil estuvo listo de nuevo. A su alrededor, el cuerpo de fusileros español trabajaba con la misma precisión mecánica, sin pánico, sin gritos, solo los movimientos practicados de hombres que lo habían hecho 10.000 veces en el entrenamiento. A través del humo que se despejaba, Miguel pudo ver que los oficiales franceses que habían sobrevivido a la primera descarga ahora corrían a cubierto, desmontando, tratando de hacerse objetivos menos obvios. Demasiado tarde. La segunda descarga retumbó a 260 metros. Más oficiales cayeron, más tamborileros se desplomaron sobre sus silenciosos instrumentos. Las primeras filas francesas, ahora sin liderazgo, sin coordinación, sin idea alguna de lo que estaba sucediendo o por qué sus oficiales estaban muriendo desde una distancia que les habían enseñado que era segura, comenzaron a tambalearse. El general Jean-Baptiste Lassalle no era un hombre que se asustara fácilmente. Había cargado contra la artillería rusa en Friedland, había liderado la caballería contra cuadros de infantería prusianos en Jena, llevaba cicatrices de una docena de batallas y consideraba el miedo una debilidad para los soldados menos dotados. Pero al ver cómo su columna se disolvía bajo el fuego de un enemigo que debería haber sido irrelevante, al ver morir a oficiales antes siquiera de ver quién los estaba matando, sintió algo muy cercano al pánico. Su ayudante, un joven teniente llamado Pierre Marchand, se acercó a caballo, pálido. «Señor, hemos perdido 17 oficiales en 2 minutos. Los hombres no saben quién está al mando. Necesitamos». Una bala lo interrumpió. No lo mató, gracias a Dios, pero su caballo cayó al suelo con un disparo en el cuello, salpicando sangre, y Pierre se estrelló contra el suelo con fuerza. Lassalle desmontó de inmediato. Fueran lo que fuesen los españoles, podían matar caballos a más de 200 metros. Permanecer a caballo era suicidio. «Retrocedan», ordenó Lassalle. «Reúnanse a 400 metros. Avance la artillería. Quiero que esas posiciones españolas sean destruidas». Pero avanzar la artillería significaba exponer a las dotaciones, y los fusileros españoles no distinguían entre oficiales y artilleros. Los cañones franceses de 12 libras, armas enormes y potentes capaces de atravesar muros de piedra y convertir a los hombres en niebla roja, requerían dotaciones de 8 hombres trabajando en perfecta coordinación. Una bala de fusil podía romper esa coordinación para siempre. El siguiente objetivo de Miguel era un sargento de artillería francés que dirigía la colocación de un cañón. 240 metros. El viento había cambiado, ahora de derecha a izquierda. Miguel ajustó la trayectoria, apuntó al centro de la masa porque el alcance se estaba volviendo complicado, se redujo. El sargento giró y cayó. La dotación de artillería se quedó paralizada, insegura, sin líder. Otro fusilero español derribó al cabo intentando tomar el mando. Luego, otro fusilero mató al soldado que había agarrado la barra de carga. La pieza de artillería permaneció en silencio, inservible, con su dotación muerta o buscando refugio. Este patrón se repitió a lo largo de la línea francesa. Todo intento de organizar una respuesta fracasó bajo el fuego preciso y devastador desde distancias que la doctrina militar francesa consideraba inofensivas.
Lasalle vio cómo su ejército veterano, profesional y supuestamente invencible, se convirtió en una turba confusa de hombres que intentaban no morir ante un enemigo al que no podían defenderse. Los mosquetes franceses tenían un alcance efectivo de 80 metros. Los españoles los mataban a 300. Las matemáticas ya no eran sencillas, eran imposibles. El joven Rafael Santos tenía 18 años, era el miembro más joven del cuerpo de fusileros español y acababa de matar a su primer hombre. Sus manos se mantenían firmes en el fusil, pero por dentro sentía como si se desplomara. El sargento francés al que le disparó parecía tan tranquilo, tan profesional, tan parecido al tío de Rafael, que había sido soldado antes de la guerra. Ahora ese sargento yacía en el suelo y Rafael lo había dejado allí desde una distancia tan lejana que probablemente nunca supo de dónde venía la muerte. El sargento Paulo Méndez, agachado junto a Rafael, vio la expresión del chico y la reconoció bien. Había tenido esa misma expresión 23 años atrás, tras su primera muerte. ¿Crees que tenía familia?, dijo Paulo en voz baja, mientras recargaba su fusil. Quizás esposa, quizás hijos. ¿Crees que solo hacía su trabajo? ¿Cumplía órdenes? ¿Que tal vez era un buen hombre que no merecía morir? Rafael asintió, incapaz de hablar. Paulo apuntó a un oficial francés que intentaba reanimar a sus hombres, disparó y vio cómo caía. «Tienes razón», continuó Paulo, recargando de nuevo. «Probablemente era un buen hombre, pero ¿sabes qué más? Ese buen hombre habría entrado en tu pueblo, quemado tu casa, asesinado a tu padre, violado a tus hermanas y dormido profundamente esa noche porque sus oficiales le dijeron que era necesario. Los franceses no son malos, muchacho, pero están aquí, y nosotros también, y solo uno de nosotros puede volver a casa. Elige». Rafael eligió. Su siguiente disparo derribó a un cabo francés a 270 metros. El siguiente disparo mató a un sargento a 290. Para su 10º disparo, Rafael había dejado de pensar en los hombres que estaba matando y empezó a pensar en los hombres que estaba salvando. Cada civil español que no sería aterrorizado, cada pueblo que no ardería, cada familia que no sería destrozada porque 340 fusileros se interponían entre Francia y España. La culpa no desapareció, pero se convirtió en algo que podía cargar, algo que tenía que cargar, porque esto era la guerra, y la inocencia era un lujo que nadie podía permitirse. Los franceses, para su crédito, intentaron adaptarse. El general Lasalle ordenó a su infantería que calara las bayonetas y cargara. Si no podían disparar mejor que los españoles, los abrumarían con número y acero. 8 compañías, aproximadamente 800 hombres, formaron y comenzaron a avanzar a marcha rápida. Fue la respuesta táctica correcta. Los fusiles eran más lentos de cargar que los mosquetes, y una vez que la infantería francesa se acercara al alcance de la bayoneta, la puntería española no importaría, excepto que Lasalle acababa de ordenar a 800 hombres que cubrieran 200 metros de terreno abierto, mientras los fusileros españoles, apostados tras muros de piedra con campos de tiro despejados, se turnaban tranquilamente para dispararles. No fue una batalla, fue una ejecución. Miguel cambió de objetivo. Los oficiales estaban muertos o escondidos. Ahora venía la sombría matemática de la matanza. 200 metros. Apunta al centro de masas, el objetivo más grande, el más indulgente si tu puntería estaba ligeramente desviada. Respira, aprieta, dispara. Un soldado de infantería francesa a 20 pasos del frente de la carga cayó. Recarga. Un cabo que lideraba a sus hombres se desplomó, con un disparo en el pecho. Recarga. Un veterano con un bigote espeso y 3 galones en la manga tropezó y cayó, su mosquete repiqueteando inútilmente sobre las piedras. Recarga. Miguel había dejado de pensar en ellos como hombres. Eran problemas por resolver, objetivos que debían ser eliminados antes de que pudieran matarlos a él y a sus hermanos. El peso moral de cada muerte vendría después, en las pesadillas que lo atormentarían durante décadas. Ahora mismo solo quedaba el proceso mecánico, identificar el objetivo, ajustar la distancia y el viento, disparar, recargar, repetir. La carga francesa se rompió a 150 metros. No se retiró, no retrocedió ordenadamente, se rompió.
Los hombres arrojaron sus mosquetes y corrieron. Los sargentos les gritaron que se mantuvieran firmes, que mantuvieran la formación, que recordaran su honor. Los hombres siguieron corriendo. Habían visto morir a 200 de sus camaradas sin acercarse lo suficiente para contraatacar. Esto no era una guerra, esto era una masacre, y el instinto de supervivencia triunfó sobre la disciplina militar. Lasalle vio huir a su infantería y sintió algo que nunca había experimentado en 20 años de servicio: impotencia. Tenía más hombres, mejor entrenamiento, mejores suministros, todo el poder del imperio francés tras él, y estaba perdiendo contra campesinos españoles con rifles. ¿Cómo era posible? ¿Cómo se habían equivocado tan catastróficamente todos los teóricos militares de Europa? La respuesta estaba en las ranuras. 7 ranuras en espiral dentro del cañón de un rifle. Un detalle mecánico tan simple que los armeros lo conocían desde hacía 200 años. Pero los ejércitos avanzaban lentamente, agobiados por la tradición, la doctrina y la cómoda certeza de que lo que funcionó ayer funcionaría mañana. La teoría militar francesa decía que los rifles eran impracticables porque tardaban en cargarse. Cierto. Decían que los rifles eran caros de fabricar. También cierto. Decían que los soldados rasos no podían dominar la precisión necesaria para disparar con precisión. Completamente falso. Como Miguel y otros 339 soldados rasos demostraban con certeza matemática. Los franceses habían cometido el clásico error militar. Se habían preparado para luchar en la última guerra, no en la siguiente. El capitán Alejandro Ruiz observó la retirada francesa con sombría satisfacción. Había perdido 12 hombres, 4 muertos y 8 heridos, infligiendo unas 400 bajas al enemigo. Una proporción de bajas de 33-1. Cifras que habían de batir a los historiadores militares durante los 2 siglos siguientes sobre si los informes eran exagerados. No lo eran. Los archivos militares franceses, obtenidos tras la guerra, confirmaron las cifras de bajas. Y lo que es más importante, Ruiz había logrado su objetivo. Había ganado tiempo. El grueso del ejército español se retiraba por el valle que tenía a sus espaldas, con miles de soldados y civiles moviéndose hacia un lugar seguro. El cuerpo de fusileros tenía la tarea de mantener la posición durante 4 horas para cubrir la retirada. Esperaban morir en el intento. En cambio, habían destrozado un asalto francés en 90 minutos. Pero Ruiz era realista. Los franceses se adaptarían. Llevarían más artillería, flanquearían la posición, utilizarían su abrumadora superioridad numérica para minar la defensa española. El cuerpo de fusileros había ganado la primera ronda. Los franceses ganarían la siguiente batalla a menos que los españoles se retiraran ahora, mientras aún podían. «¡Alto el fuego!», ordenó Ruiz. «Prepárense para la retirada. Les hemos dado una paliza. No esperemos a que nos rompan los dientes». El general Lasalle ya estaba planeando su venganza. Había replegado sus fuerzas a 600 metros, fuera del alcance de los fusileros españoles, y estaba posicionando todos los cañones que tenía, 14 cañones de 12 libras capaces de convertir la muralla española en escombros y a los hombres tras ella en cadáveres. Tardaría 30 minutos en preparar las armas. Los españoles pagarían 10 veces por cada muerte francesa. Excepto cuando la artillería francesa abrió fuego 32 minutos después, los españoles se habían ido. Desaparecieron como fantasmas, se desvanecieron en las montañas que conocían como las venas de sus manos, dejando tras de sí posiciones vacías y un mensaje pintado con sangre francesa. «Esto es España. No sois bienvenidos aquí. Os haremos pagar por cada kilómetro, cada aldea, cada centímetro de terreno. Y tenemos armas que no podéis contrarrestar y tácticas que no entendéis. Vuelve a casa o os enviaremos a casa hechos pedazos». Una hora después, Lasalle se encontraba en la destrozada posición española, caminando entre las piedras donde se habían agazapado los fusileros, intentando comprender qué había sucedido. Sus soldados encontraron 43 cartuchos de fusil usados tras una sección de la muralla, lo que significaba que un fusilero español había disparado 43 tiros, probablemente matando o hiriendo a 30 o más soldados franceses, y luego se había retirado sano y salvo. Lasalle tomó uno de los cartuchos y lo examinó.
El papel era estándar, la pólvora era estándar, la bala era estándar. La diferencia residía en el arma que lo disparaba, un arma que la doctrina militar francesa había descartado por impráctica. Pensó en los oficiales que había perdido, 17 hombres cuya experiencia y liderazgo eran irreemplazables. Pensó en las dotaciones de artillería, demasiado asustadas para usar sus cañones. Pensó en los 800 soldados de infantería que se habían desbandado y huido antes que enfrentarse al fuego español. Y pensó en lo que sucedería cuando la noticia de esta derrota se extendiera por el ejército francés, cuando los soldados descubrieran que los campesinos españoles con fusiles podían matar a soldados franceses profesionales desde distancias que se suponía eran seguras. El miedo era tan contagioso como la peste, y la Salle acababa de presenciar cómo infectaba a sus hombres. Sacó su diario y escribió una carta esa noche, dirigida al mariscal Soult, comandante de las fuerzas francesas en el norte de España. La carta acabaría siendo enviada al propio Napoleón. Decía: «Su Excelencia, debo informarle de un preocupante desarrollo en la capacidad de resistencia española. Hoy el 54º Regimiento de Infantería de Línea se enfrentó a fuerzas irregulares españolas, estimadas en 300 hombres. Sufrimos 437 bajas, incluyendo 17 oficiales. Las bajas españolas se estiman en menos de 20. Están empleando armas estriadas con alcances efectivos superiores a los 300 metros y una precisión que está eliminando nuestra estructura de mando. Nuestros hombres están desmoralizados y cada vez más reacios a avanzar contra las posiciones de estas unidades equipadas con fusiles. Solicito orientación táctica inmediata y que se considere la posibilidad de dotar de armas estriadas a nuestras propias compañías de escaramuzadores. Esta no es la milicia española que nos informaron que esperábamos. Atentamente, General Jean-Baptiste Lasalle». Miguel Herrera estaba sentado junto a una fogata esa noche, a 20 kilómetros del campo de batalla, limpiando su fusil con el meticuloso cuidado que Paulo le había enseñado. Todo fusilero español cuidaba su arma como si fuera un objeto religioso, porque en cierto sentido lo era, la herramienta que lo mantenía con vida, que le daba poder sobre enemigos que deberían haberlo aplastado por pura superioridad numérica. Rafael estaba sentado frente a la fogata, todavía temblando ligeramente por la descarga de adrenalina tras su primera batalla. «¿Se vuelve más fácil?», preguntó Rafael. Miguel lo miró y se recordó a sí mismo 6 meses atrás, un pastor que nunca había hecho daño a nadie, que creía que la violencia era algo que le sucedía a otras personas en lugares lejanos. «No», respondió Miguel con sinceridad, «se vuelve más difícil, porque dejas de ver uniformes y empiezas a ver rostros. Empiezas a preguntarte por sus familias, sus historias, quiénes eran antes de que la guerra los convirtiera en objetivos. Pero aprendes a llevarlo. Aprendes que este peso es el precio que pagamos por proteger lo que amamos». Paulo Méndez, sentado cerca afilando su bayoneta, añadió: «Los franceses vinieron aquí pensando que nos liberaban de una monarquía obsoleta. Quizás incluso creían que hacían el bien, pero vinieron con armas, antorchas y exigencias, y no preguntaron si queríamos ser liberados. Así que ahora les damos una lección que todo imperio aprende con el tiempo. Se puede conquistar un país, pero no se puede conquistar a un pueblo que se niega a ser conquistado. Cada soldado francés que matamos es un hombre menos que puede quemar una aldea española. Cada oficial que eliminamos es una mente menos que coordina su maquinaria. No somos héroes, muchachos, somos necesarios. Hay una diferencia». El cuerpo de fusileros español lucharía en 14 combates importantes más durante los 3 años siguientes. Desarrollarían tácticas que se estudiarían en academias militares durante generaciones: emboscadas, asesinato selectivo de líderes enemigos, defensa móvil aprovechando las ventajas del terreno y, sobre todo, el concepto revolucionario de que la puntería podía superar la inferioridad numérica. Las fuerzas francesas también se adaptaron. Empezaron a desplegar sus propias compañías de voltigeurs equipadas con fusiles. Aprendieron a dispersar sus formaciones para reducir la efectividad española y empezaron a proteger a sus oficiales, obligándolos a vestirse como soldados rasos. Pero el daño psicológico ya estaba hecho.
Todo soldado francés que marchaba por España sabía que la muerte podía provenir de tiradores invisibles a distancias que no podían contrarrestar. Los volvía cautelosos, los volvía temerosos, y el miedo es el enemigo de la efectividad militar. El arma que los generales franceses se habían burlado se convirtió en el símbolo de la resistencia española. Los pueblos de toda España comenzaron a producir copias del fusil Baker, a menudo toscos e imprecisos, pero lo suficientemente buenos para alcanzar a un hombre a 150 metros. Los cargamentos de armas británicas inundaron los puertos españoles, abasteciendo a las bandas guerrilleras con miles de armas estriadas. Lo que había comenzado como una unidad experimental, 340 hombres con fusiles, se convirtió en una insurgencia nacional, donde los combatientes españoles podían atacar desde distancias que los soldados franceses consideraban seguras. Napoleón finalmente enviaría 300.000 soldados a España, tratando de reprimir una rebelión que su invasión había creado. Esos 300.000 hombres representaban a los soldados que no estaban disponibles para luchar en Rusia, Austria o Alemania. Representaban recursos desviados de los principales objetivos estratégicos de Francia. Representaban una herida sangrante que debilitó al imperio francés hasta que otros enemigos vieron la debilidad y atacaron. Los historiadores discuten sobre por qué Napoleón perdió. Hablan de los inviernos rusos, el poder naval británico y la resiliencia austriaca, pero España fue donde murió el mito de la invencibilidad francesa. España fue donde los campesinos con rifles demostraron que la tecnología y las tácticas podían vencer a la mayor maquinaria militar que Europa jamás había construido. España fue donde el imperio de Napoleón comenzó su lento colapso, no en una sola batalla decisiva, sino en 1000 pequeñas derrotas infligidas por hombres que se negaron a rendirse. Miguel Herrera sobrevivió a la guerra, fue herido 2 veces, una vez una bala de mosquete le atravesó el hombro en la batalla de Vitoria, otra vez un sable de caballería le cortó la pierna durante una escaramuza a las afueras de Pamplona. Cuando los historiadores militares estudian la Guerra de la Independencia ahora, se centran en grandes batallas como Salamanca y Vitoria, en las campañas de Wellington y los fracasos estratégicos de Napoleón. Pero los soldados que lucharon allí, los hombres que sangraron y murieron en innumerables pequeñas acciones por toda España, conocían una verdad diferente. Las guerras no se deciden por generales y grandes estrategias. Las decisiones las toman soldados individuales que realizan disparos individuales. Las deciden innovaciones tácticas que socavan los supuestos estratégicos y los defensores que se niegan a aceptar que ser superado en número significa ser derrotado. Los franceses aprendieron esta lección a las malas, con un coste enorme, durante 6 años de insurgencia agotadora. El cuerpo de fusileros españoles les enseñó lo que ocurre cuando se descarta una innovación por impráctica, cuando se permite que la arrogancia sustituya al análisis, cuando se asume que la propia forma de hacer la guerra es la única forma de hacerla. Puede que las manos de Miguel temblaran al disparar su primer tiro aquella mañana de abril, pero estaban firmes al disparar el último, porque había aprendido lo que todo fusilero acaba aprendiendo. La precisión importa más que la potencia, la exactitud importa más que el volumen, y un disparo certero de un pastor con un fusil puede matar a un general a caballo a 300 metros de distancia. La bala cisbó en el aire helado, pero no estaba helado, era abril, y el aire se calentaba con la primavera, pero la guerra lo enfría todo. El general francés se desplomó, no Lasalle, sino uno de sus coroneles, atravesado el peto por un arma que sus superiores habían calificado de ineficaz. A su alrededor, el mito de la invencibilidad francesa moría con cada disparo preciso desde posiciones españolas, que se suponía inofensivas a esa distancia. En 3 horas, lo imposible se hizo realidad, y la historia cambió porque 340 hombres se negaron a aceptar lo que la doctrina les decía que era verdad. ¿Sabes lo que nadie te cuenta de esa batalla? Miguel, Rafael, Paulo, Alejandro. Olvidarás esos nombres en 5 minutos. Tu cerebro los archivará con 1000 notas históricas más y pasará a lo que sea que siga en tu feed. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube toma una decisión. Decide que no vale la pena mostrar esta historia a otras personas. Decide que estos hombres no merecen ser recordados. Te toca a ti.
Esos fusileros se enfrentaron a 8.000 enemigos con un coraje que no puedes imaginar. ¿No puedes presionar 3 botones? Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, comenta, saluda, si crees que 340 pastores y granjeros que detuvieron el imperio de Napoleón merecen algo mejor que ser olvidados. Si no haces nada, sus nombres desaparecen para siempre. Si actúas, su historia sobrevive. Una elección simple, hazla. El Cuerpo de Fusileros Español luchó durante 3 años más después de Villafranca. Estuvieron en la batalla de Busaco, en 1810, donde mataron a tantos oficiales franceses que las compañías enemigas se negaron a avanzar contra sus posiciones. Estuvieron en Fuentes de Oñoro, en 1811, disparando desde edificios y murallas, mientras la caballería francesa intentaba, sin éxito, desalojarlos. Estuvieron en Salamanca, en 1812, la batalla donde Wellington finalmente quebró el poder francés en España, y los fusileros españoles se aseguraron de que la retirada francesa se convirtiera en una derrota al disparar a todo oficial que intentara organizar una línea defensiva. En cada enfrentamiento importante, el mismo patrón, fusileros españoles infligiendo bajas muy superiores a su número, creando un miedo mucho mayor que su presencia física. Los soldados franceses comenzaron a llamarlos fantasmas, porque atacaban desde distancias imposibles y desaparecían antes de que llegara la represalia. Algunos fusileros españoles alcanzaron un estatus casi mítico. Estaba Tomás el Ojo Vargas, quien supuestamente nunca fallaba un tiro a menos de 200 metros, quien había matado a 47 oficiales franceses en 18 meses antes de que una bala de cañón pusiera fin a su guerra en Ciudad Rodrigo. Estaba Isabela Ramírez, una de las 3 mujeres que sirvieron en el Cuerpo de Fusileros disfrazadas de hombres, quien solo fue descubierta tras ser herida en Vitoria, y quien había matado a 31 soldados franceses sin que nadie sospechara que no era hombre. Estaba Carlos el Silencioso Méndez, sobrino de Paulo, quien sobrevivió toda la guerra sin decir palabra. Había visto a soldados franceses ejecutar a su familia e hizo voto de silencio hasta que el último soldado francés abandonó España. Cumplió ese voto. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814 y las últimas tropas francesas se retiraron a través de los Pirineos, Carlos finalmente volvió a hablar. Sus primeras palabras en 6 años fueron: «Se han ido, ganamos». Cuando los historiadores militares estudian la Guerra de la Independencia ahora, se centran en grandes batallas como Salamanca y Vitoria, en las campañas de Wellington y los fracasos estratégicos de Napoleón. Pero los soldados que lucharon allí, los hombres que sangraron y murieron en innumerables pequeñas acciones por toda España, conocían una verdad diferente. Las guerras no se deciden por generales y grandes estrategias. Las decisiones las toman soldados individuales que realizan disparos individuales. Las deciden innovaciones tácticas que socavan los supuestos estratégicos y los defensores que se niegan a aceptar que ser superado en número significa ser derrotado. Los franceses aprendieron esta lección a las malas, con un coste enorme, durante 6 años de insurgencia agotadora. El Cuerpo de Fusileros Españoles les enseñó lo que ocurre cuando se descarta una innovación por impráctica, cuando se permite que la arrogancia sustituya al análisis, cuando se asume que la propia forma de hacer la guerra es la única forma de hacerla. Puede que las manos de Miguel temblaran al disparar su primer tiro aquella mañana de abril, pero estaban firmes al disparar el último, porque había aprendido lo que todo fusilero acaba aprendiendo. La precisión importa más que la potencia, la exactitud importa más que el volumen, y un disparo certero de un pastor con un fusil puede matar a un general a caballo a 300 metros de distancia. La bala cisbó en el aire helado, pero no estaba helado, era abril, y el aire se calentaba con la primavera. Pero la guerra lo enfría todo. El general francés se desplomó, no Lasalle, sino uno de sus coroneles, atravesado el peto por un arma que sus superiores habían calificado de ineficaz. A su alrededor, el mito de la invencibilidad francesa moría con cada disparo preciso desde posiciones españolas que se suponía inofensivas a esa distancia. En 3 horas, lo imposible se hizo realidad, y la historia cambió porque 340 hombres se negaron a aceptar lo que la doctrina les decía que era verdad.
¿Sabes lo que nadie te cuenta de esa batalla? Miguel, Rafael, Paulo, Alejandro. Olvidarás esos nombres en 5 minutos. Tu cerebro los archivará con 1000 notas históricas más y pasará a lo que sea que siga en tu feed. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube toma una decisión. Decide que no vale la pena mostrar esta historia a otras personas. Decide que estos hombres no merecen ser recordados. Te toca a ti. Esos fusileros se enfrentaron a 8000 enemigos con un coraje que no puedes imaginar. ¿No puedes presionar 3 botones? Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, comenta, saluda, si crees que 340 pastores y granjeros que detuvieron el imperio de Napoleón merecen algo mejor que ser olvidados. Si no haces nada, sus nombres desaparecen para siempre. Si actúas, su historia sobrevive. Una elección simple, hazla. El Cuerpo de Fusileros Español luchó durante 3 años más después de Villafranca. Estuvieron en la batalla de Busaco, en 1810, donde mataron a tantos oficiales franceses que las compañías enemigas se negaron a avanzar contra sus posiciones. Estuvieron en Fuentes de Oñoro, en 1811, disparando desde edificios y murallas, mientras la caballería francesa intentaba, sin éxito, desalojarlos. Estuvieron en Salamanca, en 1812, la batalla donde Wellington finalmente quebró el poder francés en España, y los fusileros españoles se aseguraron de que la retirada francesa se convirtiera en una derrota al disparar a todo oficial que intentara organizar una línea defensiva. En cada enfrentamiento importante, el mismo patrón: fusileros españoles infligiendo bajas muy superiores a su número, creando un miedo mucho mayor que su presencia física. Los soldados franceses comenzaron a llamarlos fantasmas, porque atacaban desde distancias imposibles y desaparecían antes de que llegara la represalia. Algunos fusileros españoles alcanzaron un estatus casi mítico. Estaba Tomás "el Ojo" Vargas, quien supuestamente nunca fallaba un tiro a menos de 200 metros, quien había matado a 47 oficiales franceses en 18 meses antes de que una bala de cañón pusiera fin a su guerra en Ciudad Rodrigo. Estaba Isabela Ramírez, una de las 3 mujeres que sirvieron en el Cuerpo de Fusileros disfrazadas de hombres, quien solo fue descubierta tras ser herida en Vitoria, y quien había matado a 31 soldados franceses sin que nadie sospechara que no era hombre. Estaba Carlos el Silencioso Méndez, sobrino de Paulo, quien sobrevivió toda la guerra sin decir palabra. Había visto a soldados franceses ejecutar a su familia e hizo voto de silencio hasta que el último soldado francés abandonó España. Cumplió ese voto. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814 y las últimas tropas francesas se retiraron a través de los Pirineos, Carlos finalmente volvió a hablar. Sus primeras palabras en 6 años fueron: «Se han ido, ganamos». Cuando los historiadores militares estudian la Guerra de la Independencia ahora, se centran en grandes batallas como Salamanca y Vitoria, en las campañas de Wellington y los fracasos estratégicos de Napoleón. Pero los soldados que lucharon allí, los hombres que sangraron y murieron en innumerables pequeñas acciones por toda España, conocían una verdad diferente. Las guerras no se deciden por generales y grandes estrategias. Las decisiones las toman soldados individuales que realizan disparos individuales. Las deciden innovaciones tácticas que socavan los supuestos estratégicos y los defensores que se niegan a aceptar que ser superado en número significa ser derrotado. Los franceses aprendieron esta lección a las malas, con un coste enorme, durante 6 años de insurgencia agotadora. El Cuerpo de Fusileros Españoles les enseñó lo que ocurre cuando se descarta una innovación por impráctica, cuando se permite que la arrogancia sustituya al análisis, cuando se asume que la propia forma de hacer la guerra es la única forma de hacerla. Puede que las manos de Miguel temblaran al disparar su primer tiro aquella mañana de abril, pero estaban firmes al disparar el último, porque había aprendido lo que todo fusilero acaba aprendiendo. La precisión importa más que la potencia, la exactitud importa más que el volumen, y un disparo certero de un pastor con un fusil puede matar a un general a caballo a 300 metros de distancia. La bala cisbó en el aire helado, pero no estaba helado, era abril, y el aire se calentaba con la primavera, pero la guerra lo enfría todo.
El general francés se desplomó, no Lasalle, sino uno de sus coroneles, atravesado el peto por un arma que sus superiores habían calificado de ineficaz. A su alrededor, el mito de la invencibilidad francesa moría con cada disparo preciso desde posiciones españolas, que se suponía inofensivas a esa distancia. En 3 horas, lo imposible se hizo realidad, y la historia cambió porque 340 hombres se negaron a aceptar lo que la doctrina les decía que era verdad. ¿Sabes lo que nadie te cuenta de esa batalla? Miguel, Rafael, Paulo, Alejandro. Olvidarás esos nombres en 5 minutos. Tu cerebro los archivará con 1000 notas históricas más y pasará a lo que sea que siga en tu feed. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube toma una decisión. Decide que no vale la pena mostrar esta historia a otras personas. Decide que estos hombres no merecen ser recordados. Te toca a ti. Esos fusileros se enfrentaron a 8000 enemigos con un coraje que no puedes imaginar. ¿No puedes presionar 3 botones? Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, comenta, saluda, si crees que 340 pastores y granjeros que detuvieron el imperio de Napoleón merecen algo mejor que ser olvidados. Si no haces nada, sus nombres desaparecen para siempre. Si actúas, su historia sobrevive. Una elección simple, hazla. El Cuerpo de Fusileros Español luchó durante 3 años más después de Villafranca. Estuvieron en la batalla de Busaco, en 1810, donde mataron a tantos oficiales franceses que las compañías enemigas se negaron a avanzar contra sus posiciones. Estuvieron en Fuentes de Oñoro, en 1811, disparando desde edificios y murallas, mientras la caballería francesa intentaba, sin éxito, desalojarlos. Estuvieron en Salamanca, en 1812, la batalla donde Wellington finalmente quebró el poder francés en España, y los fusileros españoles se aseguraron de que la retirada francesa se convirtiera en una derrota al disparar a todo oficial que intentara organizar una línea defensiva. En cada enfrentamiento importante, el mismo patrón: fusileros españoles infligiendo bajas muy superiores a su número, creando un miedo mucho mayor que su presencia física. Los soldados franceses comenzaron a llamarlos fantasmas, porque atacaban desde distancias imposibles y desaparecían antes de que llegara la represalia. Algunos fusileros españoles alcanzaron un estatus casi mítico. Estaba Tomás "el Ojo" Vargas, quien supuestamente nunca fallaba un tiro a menos de 200 metros, quien había matado a 47 oficiales franceses en 18 meses antes de que una bala de cañón pusiera fin a su guerra en Ciudad Rodrigo. Estaba Isabela Ramírez, una de las 3 mujeres que sirvieron en el Cuerpo de Fusileros disfrazadas de hombres, quien solo fue descubierta tras ser herida en Vitoria, y quien había matado a 31 soldados franceses sin que nadie sospechara que no era hombre. Estaba Carlos el Silencioso Méndez, sobrino de Paulo, quien sobrevivió toda la guerra sin decir palabra. Había visto a soldados franceses ejecutar a su familia e hizo voto de silencio hasta que el último soldado francés abandonó España. Cumplió ese voto. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814 y las últimas tropas francesas se retiraron a través de los Pirineos, Carlos finalmente volvió a hablar. Sus primeras palabras en 6 años fueron: "Se han ido, ganamos". Cuando los historiadores militares estudian la Guerra de la Independencia ahora, se centran en grandes batallas como Salamanca y Vitoria, en las campañas de Wellington y los fracasos estratégicos de Napoleón. Pero los soldados que lucharon allí, los hombres que sangraron y murieron en innumerables pequeñas acciones por toda España, conocían una verdad diferente. Las guerras no se deciden por generales y grandes estrategias. Las decisiones las toman soldados individuales que realizan disparos individuales. Las deciden innovaciones tácticas que socavan los supuestos estratégicos y los defensores que se niegan a aceptar que ser superado en número significa ser derrotado. Los franceses aprendieron esta lección a las malas, con un coste enorme, durante 6 años de insurgencia agotadora. El Cuerpo de Fusileros Españoles les enseñó lo que ocurre cuando se descarta una innovación por impráctica, cuando se permite que la arrogancia sustituya al análisis, cuando se asume que la propia forma de hacer la guerra es la única forma de hacerla.
Puede que las manos de Miguel temblaran al disparar su primer tiro aquella mañana de abril, pero estaban firmes al disparar el último. Porque había aprendido lo que todo fusilero acaba aprendiendo. La precisión importa más que la potencia. La exactitud importa más que el volumen. Y un disparo certero de un pastor con un fusil puede matar a un general a caballo a 300 metros de distancia. La bala cisbó en el aire helado. Pero no estaba helado, era abril, y el aire se calentaba con la primavera. Pero la guerra lo enfría todo. El general francés se desplomó, no Lasalle, sino uno de sus coroneles, atravesado el peto por un arma que sus superiores habían calificado de ineficaz. A su alrededor, el mito de la invencibilidad francesa moría con cada disparo preciso desde posiciones españolas, que se suponía inofensivas a esa distancia. En 3 horas, lo imposible se hizo realidad, y la historia cambió porque 340 hombres se negaron a aceptar lo que la doctrina les decía que era verdad. ¿Sabes lo que nadie te cuenta de esa batalla? Miguel, Rafael, Paulo, Alejandro. Olvidarás esos nombres en 5 minutos. Tu cerebro los archivará con 1000 notas históricas más y pasará a lo que sea que siga en tu feed. Pero si no le das a me gusta ahora mismo, si no te suscribes, el algoritmo de YouTube toma una decisión. Decide que no vale la pena mostrar esta historia a otras personas. Decide que estos hombres no merecen ser recordados. Te toca a ti. Esos fusileros se enfrentaron a 8000 enemigos con un coraje que no puedes imaginar. ¿No puedes presionar 3 botones? Dale me gusta a este video, suscríbete a este canal, comenta, saluda, si crees que 340 pastores y granjeros que detuvieron el imperio de Napoleón merecen algo mejor que ser olvidados. Si no haces nada, sus nombres desaparecen para siempre. Si actúas, su historia sobrevive. Una elección simple, hazla. El Cuerpo de Fusileros Español luchó durante 3 años más después de Villafranca. Estuvieron en la batalla de Busaco, en 1810, donde mataron a tantos oficiales franceses que las compañías enemigas se negaron a avanzar contra sus posiciones. Estuvieron en Fuentes de Oñoro, en 1811, disparando desde edificios y murallas, mientras la caballería francesa intentaba, sin éxito, desalojarlos. Estuvieron en Salamanca, en 1812, la batalla donde Wellington finalmente quebró el poder francés en España. Y los fusileros españoles se aseguraron de que la retirada francesa se convirtiera en una derrota al disparar a todo oficial que intentara organizar una línea defensiva. En cada enfrentamiento importante, el mismo patrón, fusileros españoles infligiendo bajas muy superiores a su número, creando un miedo mucho mayor que su presencia física. Los soldados franceses comenzaron a llamarlos fantasmas, porque atacaban desde distancias imposibles y desaparecían antes de que llegara la represalia. Algunos fusileros españoles alcanzaron un estatus casi mítico. Estaba Tomás "el Ojo" Vargas, quien supuestamente nunca fallaba un tiro a menos de 200 metros, quien había matado a 47 oficiales franceses en 18 meses antes de que una bala de cañón pusiera fin a su guerra en Ciudad Rodrigo. Estaba Isabela Ramírez, una de las 3 mujeres que sirvieron en el Cuerpo de Fusileros disfrazadas de hombres, quien solo fue descubierta tras ser herida en Vitoria, y quien había matado a 31 soldados franceses sin que nadie sospechara que no era hombre. Estaba Carlos el Silencioso Méndez, sobrino de Paulo, quien sobrevivió toda la guerra sin decir palabra. Había visto a soldados franceses ejecutar a su familia e hizo voto de silencio hasta que el último soldado francés abandonó España. Cumplió ese voto. Cuando Fernando VII regresó al poder en 1814 y las últimas tropas francesas se retiraron a través de los Pirineos, Carlos finalmente volvió a hablar. Sus primeras palabras en 6 años fueron: «Se han ido, ganamos».